Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. En nuestro programa de hoy queremos comenzar con asuntos penales para luego pasar a asuntos de política y luego a temas de economía. Respecto a los asuntos penales, hemos invitado al abogado penalista William Paco Castillo, quien ha sido, hasta hace unos meses, abogado defensor de Bruno Pacheco y que tiene la experiencia de haber sido juez en la Corte Superior de Lima, razón por la cual nos explicará cómo ve él las causas en las que está implicado su ex patrocinado y cómo interpreta que hayamos llegado a esta situación de prófugos algunos y Bruno Pacheco que se ha entregado a la justicia. Señor Paco Castillo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Muchas gracias por la invitación, Fernando, a sus órdenes. Cuando usted era abogado defensor de Bruno Pacheco, y él no estaba prófugo todavía, usted podía tener contacto directo y personal con él, ¿qué enfoque quiso darle usted a la defensa? Porque las cosas que sabemos ahora son múltiples y son graves. De manera que, ¿bajo qué premisas, bajo qué narración de lo que él hizo como secretario general orientaba usted a su ex cliente? Mire, en primer lugar, Fernando, debemos de aclarar que cuando yo tomo la defensa, ya el señor Bruno Pacheco tenía una orden de detención, o sea, estaba en la clandestinidad y obviamente aspirábamos a que obtuviera su libertad. Siempre, aquí hay una cosa muy curiosa que suele suceder con los patrocinados, porque el señor Pacheco todo el tiempo a mí me dijo que no tenía nada que ver con respecto a las imputaciones que pesaban en su contra. Pero sin embargo, sí me hizo a mí saber que él estaba dispuesto o llano a colaborar y a decir todo lo que sabía. Es decir, yo sé todo, conozco todo, tengo esto, tengo lo otro, pero yo por si acaso no estoy contaminado. Entonces... así comienzan todos, ¿no? Carolyn López también es el caso clásico, comenzó igual. El clásico terminan caso, por ¿no? reconocer sus y finalmente, culpas para pedir ser colaboradores. Claro, y yo trabajé con él, le dije, mira, la única manera que tú ganes la calle, y estábamos de acuerdo, es que tú digas, y por eso es que sale ese audio, recuerde usted, donde él sale y dice que va a ser un colaborador y prende todas las alarmas en el entorno palaciego y en los allegados al poder, y creo que ahí es donde empieza ya a aislarse Bruno Pacheco, porque obviamente el hecho de que él se preste o se presente como un colaborador iba a implicar necesariamente que el dardo reconozca sus y que el dardo iba directo al corazón del jefe de Estado. Porque usted le recomendó que reconozca que él era culpable de algunos delitos. Yo no le dije que reconociera culpabilidad porque era obvio que él no reconocía culpabilidad, pero lo que yo sí le dije es, tú tienes que decir tu verdad, pero tiene que ser una verdad obviamente comprobable, corroborable, y eso te va a permitir ganar la calle. Y él le dijo que tenía cómo comprobar y cómo corroborar, porque los audios que han salido hasta el momento, que los ha difundido Samir Villaverde, son al revés, negativos para él, ¿no? Mire, aquí hay una cosa, Fernando, que yo trazo, ¿no?, en la hipótesis de un proceso penal de esta naturaleza, porque mire, el doctor Nakazaki, ¿no?, él es defensor de la señora Carolyn López. Entonces, lo curioso es que Carolyn López lanza su colaboración, se presenta como colaboradora, y por intermedio de lo que ella declara es que sale la orden contra Bruno Pacheco, contra Samir y contra todos los implicados, Juan Silva, el presidente de la República. Entonces, el único enemigo dentro de la declaración que hace Carolyn es Samir Villaverde, porque es el monstruo que la amenaza de muerte y todo lo demás. Pero lo curioso es que Carolyn López nunca ataca a Bruno Pacheco, tampoco ataca a la señora Silvia Barreda, por ejemplo, ¿no? Sí, la famosa exalcaldesa
que ha sido un intermediario importante, ¿no? Muy importante, Sí, 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 sí. demasiado importante. Entonces los tres, ese triunvirato son muy amigos. Entonces ahora se explica por qué razón es que el señor Nakazaki, que es un abogado de mucho prestigio y muy conocedor, muy académico, es el defensor actual de Bruno Pacheco. A la vez de Bruno Pacheco y de Karen López. Claro, lo cual parece que fuera un poco incompatible, ¿no? Porque realmente entre los tres colaboradores, hay tres colaboradores y el defensor tiene que armar una estrategia para que sus tres defendidos encajen dentro de ese, pero él defiende a dos ese nomás. edificio. A dos nomás. Bueno, a Karen tengo y entendido... el otro, que tengo se defienda como entendido... pueda. Samir Villaverde. No. Tengo entendido que aquí habría, por las noticias, porque todos estamos enterados por las noticias, estaría también la abogada Silvia Barreda, ¿Sí? que estaría también, al parecer, en la fila de colaboradora, porque recuerde que contra ella pesa una imputación relacionada con el tema de SUNAT, de lo cual ella también ha dicho siempre que es inocente, pero no cambiaría. Todo el mundo dice al principio que es inocente. También Caín dijo esto, como usted recordará, aunque no vivíamos en esa época, naturalmente. Ahora bien, usted ha dicho algo muy importante, que su ex patrocinado decidió apuntar un dardo directo al corazón de Pedro Castillo. ¿Por qué? ¿Por qué da ese paso? ¿Por qué no se puede defender él sin inculpar al presidente? Porque no hay forma. Fíjese usted, Samir Villaverde, para tener el caso de Samir Villaverde, es un extraneus, así se llama en el proceso. En otras palabras, un extraño a la administración pública. ¿El que puede ofrecer? Puede ofrecer gente, o sea, cabezas, porque lo que le pide el perseguidor de la acción penal, que es el Ministerio Público, ¿qué me das? Porque recuerde que la colaboración es una negociación. Sí. ¿Qué me das para yo darte? ¿No? Yo te voy a dar la libertad para sacarte. Claro, tienes que darme algo. Para darte garantías también, ¿no? Y tienes que darme algo muy sólido, algo muy eficaz. Entonces, acá Samir, que es el extraneus, repito, le puede dar finalmente a gente que está muy por encima de él, que son los empleados públicos. Le puede dar la colaboración del director de la licitación, del subdirector. Finalmente él no es empleado público. Pero el secretario general del presidente de la República, ¿a quién tiene encima de él? ¿A un ministro o al presidente? Directamente al presidente. Sí. Y a un ministro. Ahora, el presidente, como usted sabe, está implicado en 5 causas fiscales, ¿no es cierto? ¿En cuál de ellas lo que Bruno Pacheco sabe y aquello que él puede probar es definitorio? Me parece que definitorio, lo más concreto, lo más cercano es el encubrimiento o la obstrucción a la justicia, lo ofrezco. Lo que dice él, que el presidente le pidió a Beder Camacho que me ayudara a fugarme y me protegió durante los 100 y pico de días que yo estuve. Exacto, y eso no requiere... ¿Cómo se puede probar eso? No requiere en realidad un ejercicio muy elaborado para declarar la veracidad de este tema, porque, Fernando, es absolutamente imposible que sin protección de alto nivel el señor Bruno Pacheco hubiera permanecido 4 meses escondido. Imposible. Entonces, él dijo o ha dicho que Beder Camacho, que a mí me consta que Beder Camacho era del entorno más cercano y más íntimo del señor Bruno Pacheco, en el ejercicio de la defensa que subalterno de él, era el número 2 de la Secretaría General. Yo podría decirle así con... Sí. Lo que vi, lo que observé, lo que oí, lo que presencié, es que Beder era un subalterno de Bruno Pacheco. De acuerdo. En consecuencia, cuando él dice que Beder era obviamente el contacto entre el presidente y Bruno, porque claro, el presidente no lo iba a estar llamando, tenía que haber una interpósita persona. Ese era Beder. Y Beder, en realidad, es la persona que le proporciona los elementos, el material, las herramientas, entiéndase, el equipo de protección. Por eso es que se habla ahora que estuvo en Huaral, que de Huaral salió a otro lado. Pero otra de las cosas también, Fernando,
que yo creo que lo empuja a Bruno a salir del encierro y hasta creo que a escaparse de sus captores, si es que cabe en realidad el término, porque no sabemos esto. Escaparse de sus protectores, que se volvieron captores de él para que no se entregue. Así es, esto es el mundo al revés, ¿no? Sí, verdaderamente. Entonces, este es el caso de la enfermedad que tiene Bruno, porque yo sí lo sentí muy agobiado, muy atormentado. ¿Cuándo lo sentiste? Cuando estuve en la defensa de él, porque él me decía el mes de marzo, que tenía... abril. Sí, Semana Santa es el sí. no sé, ahorita no recuerdo bien, pero ubiquémonos en la Semana Santa. El estrés mismo, el propio mal que tiene a cuestas. Él me hablaba de una lesión que tenía en el estómago que le estaba sangrando. Pensé que era una úlcera. Yo por los medios estoy oyendo que tenía cáncer a mí, o que tiene cáncer, o que tendría cáncer. A mí en realidad nunca me dijo que tenía cáncer, pero sí él necesitaba urgente una intervención. Tanto así que incluso creo que fue el señor Beder, estoy casi seguro que él fue el contacto, que le habrían prometido ingresarlo a una clínica para tratarlo, porque era un tema muy, que pero requería... Si estaba prófugo, ¿cómo hubiera podido hacer eso? Eso es lo que yo le dije. Su fisonomía es demasiado notoria. Yo le dije eso, le dije, cirugía pero plástica. ¿cómo vas a entrar tú a una clínica? ¿Qué cosa van a hacer? Me dijo, no, me están prometiendo y no sé cuánto. Le dije, bueno, toma tus precauciones porque me parece que en realidad ese no es el camino, ¿no? De acuerdo. Todo esto era entonces en torno a la Semana Santa. Usted dice que de las causas en las que está implicado el presidente mismo, la más grave es el encubrimiento real lo más cercano a probar, y a su clandestinidad. Lo más cercano a probar. Hay otras que se han hecho muy notorias, como los ascensos en generales de la policía, porque estamos hablando ahí de una corrupción esencial de una institución tutelar. $20.000 que tienen que pagar generales o coroneles para ascender, gente que tiene carreras de 35 años, se les tiene que esquilmar de esa manera y humillar de esa manera y obligarlos a cometer un delito. El que ha hecho eso merece la cárcel inapelablemente. Muy bien, pero aparecieron $20.000 en los servicios, en lo que fuera, del señor Pacheco. ¿Qué le ha dicho él sobre esos primeros $20.000 que son aquellos que han incendiado todo el resto? Claro. ¿No? Lamentablemente, el abogado, como es mi caso, cuando tiene un cliente que está implicado en estos hechos, lo primero que uno hace es preguntarle cuál es su verdad y trabajar sobre la base de su verdad, ¿no? Él me dijo lo que es público conocido, que era plata de él y todo lo demás. Siempre se trabaja sobre todo para el tema de la defensa, pero ahora al haber él declarado que este tema de los ascensos fue por medio de dinero, entendemos, suponemos, que habrá declarado. No, él ya creo que declaró que cada uno pagaba, entonces es lógico suponer que de esos pagos, pues ahí se justificaría ahora el monto de los $20.000. ¿Se quedó él o se quedó por un momento antes de dárselo al presidente? No sabemos, ¿no? Exacto. Sin embargo, Fernando, yo quiero, en realidad, no quisiera dejar pasar la oportunidad porque creo que acá en medio de todo habría, digo yo, es mi suposición en todo caso, un tonto útil, en el mejor sentido de la palabra, que es el ministro Walter Ayala, porque yo sí creo que es un hombre honesto y que habría sido utilizado. Es solamente un comentario. Para los ascensos de los militares. Para los ascensos. No de la policía en este caso, sino de militares. Sí. En ese caso creo que él ha sido utilizado, pero en el tema de la policía... ¿Quién lo ha utilizado? El mismo presidente de la República. El presidente de la República, por los comentarios que yo conozco, es una persona muy ambivalente, poco confiable. En realidad puede decir hoy día una cosa, mañana otra. Es en verdad una persona de una catadura moral muy espeluznante, ¿no? Una persona ¿Usted de esta piensa que Bruno naturaleza. Pacheco pensaba eso de él mientras estaba en relación? Totalmente. O sea, pensaba que era un hombre que lo iba a traicionar y que se lo protegía para fugarse. No era por interés en su persona, sino para salvarse el propio Castillo. Así es. Él incluso solía decir, cuando estaba muy amargo o perdía un poco la paciencia, solía decir, ya, si anda como hablamos en realidad en la intimidad, ¿no? Si algo pasa, el que se va a perjudicar acá es el presidente, ¿no? Entonces, ¿qué sabía él? ¿Qué tenía él? Lo estamos viendo porque
Sí. Para que le hayan cambiado la orden de detención. Recuerde usted, a una persona lo detienen, lo mandan a la prueba biométrica e inmediatamente a la cárcel o a la carceleta. Él le han cambiado una orden, le han cambiado rejas por casa. Y eso es porque la Fiscalía tiene que tener un elemento evidente de contundencia, pues pristina, para haberle dado este beneficio. Ahora, el audio que se difundió, en el que se oye conversar a su ex cliente con el ministro Juan Silva, no ha comenzado el gobierno todavía. Estamos antes del 28 de julio y los dos están poniéndose de acuerdo para concertar un plan y enriquecerse rápidamente, no sea que lo saquen del puesto antes de lo previsto. Eso es algo que tendrá que reconocer Bruno Pacheco. Claro, y acá ese reconocimiento puede llevarnos a algo que usted sabe, en materia penal hay cierta distorsión. Sí. El presidente de la República, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución que tanto se habla, no puede ser acusado durante el ejercicio de su mandato, sino por los delitos que ya aparecen, ¿no? Pero, sin embargo, aquí habría una elucubración con actos preparatorios y de consumación que son antes de que el presidente asuma. Entonces, la protección que le da la Constitución al presidente de la República, claro, comienza el 28 de julio, juramento, pero no antes. En consecuencia, la fiscal de la Nación o cualquier fiscal, porque no tiene la protección, podría mandarlo o podría darle una orden de detención o una orden de aprehensión. Actos cometidos antes del ejercicio. Horas antes de prestar juramento. Aunque sea un segundo antes. Y con eso, sí, el presidente no tendría protección en el Congreso, que no hace su papel como debería hacerlo. Usted sabe que todos son arreglos políticos, todos son enjuagues de esta escandalosa natura, pero finalmente yo sí considero que la Fiscalía, si hiciera bien su trabajo y lo hiciera aceleradamente y bajo la premisa de que quiere combatir la corrupción, tendría que agarrar al presidente por los actos cometidos antes, sobre todo el diseño de una actividad de organización criminal. Claro. Porque estamos hablando acá de concertación de personas que van a apoderarse de puestos importantes en el Estado para saquearlo y para beneficiarse personalmente. De división del trabajo con roles específicos de los integrantes del grupo organizativo criminal que van a cometer en realidad los delitos a futuro. ¿Por qué el presidente Castillo quiso y logró reducir las exigencias, los términos de referencia, como se dice técnicamente, para la contratación de un secretario general, de manera que pudiera nombrar al señor Bruno Pacheco? Se explica en lo que hemos conversado anteriormente. Si yo estoy organizando un aparato criminal, una vez que tenga las riendas del poder y ya ejecuto actos, uno de esos actos precisamente es conseguir una licenciatura en base a una leguleyada, quitarle los requisitos que le podrían impedir a esta persona que no califica para tenerlo como mi secretario. Y aquí tienen que ver en realidad no solamente el presidente, sino aquellos que coadyuvaron a que lograra en realidad esta modificación a la norma y pudiera tener a Bruno Pacheco como su secretario, ¿no? Usted nos ha dicho de las 5 causas en las que se ha implicado el presidente, la más grave es encubrimiento real de la fuga y de la calidad de clandestino en la que ha vivido el señor Pacheco. Pero, ¿qué decide de las otras causas? No, Zarratea, compra de biodiesel, ascensos, ya hemos hablado algo, y Puente Tarata. Claro. Fernando, yo creo que lo más grave son esas causas, las primeras. Lo que yo he querido decir es que a mí lo que me parece más fácil de probar, lo más evidente, lo más reciente es el encubrimiento. Pero indudablemente el tema de participación en la organización delictiva se cuece y es mucho más grave sobre la base de la licitación, ¿no? Porque hemos visto ahí dinero en juego y es imposible que el presidente de la República no supiera de estos ires, de estas vueltas, de estos sobornos, de este dinero. Pacheco le hizo saber a usted
que efectivamente el presidente sabía de todas estas cosas. Él siempre dijo que de todo lo que existía el presidente estaba enterado. De acuerdo. Pacheco asume que su comportamiento fue el de alguien que quiere aprovecharse del puesto del Estado, protegido por otro, el presidente, que quiere hacer lo mismo. Exacto. Era una organización. Y eso es lo que ha declarado. De acuerdo. ¿Qué ha logrado saber usted sobre los llamados niños? Estos congresistas de, parece que varios partidos, por lo pronto de Acción Popular, que habrían estado en el mismo juego corrupto que su ex cliente. Claro, son parte de esta organización, ¿no? Eran 6, resulta que son 12 por versión de Bruno Pacheco. Mire, Karelin declara, colaborando eficazmente con la justicia, por colaboración eficaz, declara que son 6. Probablemente Karelin declara que son 6 porque el conocimiento que ella tiene, recuerde, sí, no es ajena a Palacio y a la administración palaciega. A las fiestas de cumpleaños que habían, claro, ahí, no para niños. Sí. Pero resulta que Bruno Pacheco es el que dice, no son 6. Son 12, sí. Y él es el que tiene que dar los nombres y realmente tiene más importante más precisión valioso, esa. ¿no? Quedan pendientes algunos temas como el rol del alcalde de Anguía, en Chota, del cual usted sabrá algo, y que nos lo dirá la próxima vez que hablemos, así como el rol de Beder Camacho, que usted nos ha dicho era un subalterno importante y cercano de su ex cliente Bruno Pacheco. Muchas gracias, doctor William usted, Paco Fernando, Castillo. Me alegra haber podido escuchar con mucha claridad. Gracias. Y haberle escuchado hacer una propuesta original, que se le inculpe por actos criminales cometidos antes de ser presidente de la República, es decir, cuando no tenía la inmunidad que le da la Constitución. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Vamos a hacer una pausa, después de la cual ya no hablaremos sobre derecho penal, sino sobre política y sobre derecho constitucional, eventualmente con el doctor Juan de la Puente.